supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Por favor, a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús en una parábola que es la parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, desde el verso 23 hasta el verso 35. Entonces, Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, estamos frente a un texto bíblico que tiene dos partes. Esta es la primera parte, que tiene que ver con una deuda enorme, gigante, que es la deuda impagable. Se puede llamar la deuda impagable porque es una deuda que no se puede pagar sencillamente. Durante la vida de este deudor, él no podía pagar esa deuda, el tamaño de esa deuda. ¿Cómo se endeudó? No dice la Escritura. En todo caso, se trata de una parábola, se trata de una ilustración, y es una ilustración que hoy en día se le puede llamar hipérbole, porque es una exageración. Cristo pone esa exageración, esos extremos, los coloca de esa forma para que nosotros, para poder ilustrar unas verdades espirituales. La verdad espiritual que ilustra es que nosotros, los seres humanos, somos deudores ante Dios a esa escala de deuda, una deuda enorme, imposible de pagar. Esa es la deuda que nosotros tenemos con el Señor. Es una deuda que no podemos pagar. Ojo, es una deuda que se tiene que pagar, pero es una deuda que en nuestras fuerzas es totalmente imposible pagar. Es una deuda donde estamos totalmente a expensas del dueño del dinero, de la persona que está solicitando que se le pague la deuda. Por eso las palabras de este deudor son unas palabras que no tienen sentido, porque él dice: Señor, ten paciencia conmigo que yo te voy a pagar la deuda. No tiene sentido lo que está diciendo, porque esa deuda es supremamente impagable. Él está debiendo una cantidad que equivale a unos jornales que son imposibles de pagar. Se dicen los comentaristas que él debe 60 millones de toneladas de plata. 60 millones en toneladas de plata, eso es imposible pagar. Cristo colocó el ejemplo de esa manera para darnos a entender a nosotros que la deuda que nosotros tenemos para con la santidad de Dios es de esa escala. Es decir, la santidad de Dios es infinita y nuestro pecado frente a la santidad de Dios es como pensar que nosotros estamos debiendo 60 millones en toneladas de plata. Entonces es imposible pagarlo ni en esta vida, ni en 200 años, ni en 1000 años. Nosotros lo pagamos, nuestra vida no alcanza, ni nuestras fuerzas alcanzan a pagar esa vida. Lo único que nosotros podemos esperar es que la persona que está exigiendo el pago de la deuda, por alguna razón, él establezca que esa deuda queda perdonada. Y es lo que ocurre cuando el Señor, el rey o el Señor que está hablando con este siervo,
se mueve a misericordia, es lo único que puede ocurrir, que el Señor se mueva a misericordia, como dice el verso 27, y Él pueda decir, te perdono la deuda. Esta porción de texto, la porción de los dos deudores, es un ejemplo, es una ilustración de la doctrina de la justificación que se encuentra expuesta por el apóstol Pablo en dos epístolas: la epístola a los Gálatas, que fue la primera que escribió, y después ampliada en la epístola a los Romanos. Martín Lutero decía que nosotros haríamos bien si nos aprendiéramos bastantes porciones de texto de la epístola a los Romanos, porque la epístola a los Romanos está presentando el corazón del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Cómo Dios acepta al ser humano? ¿En qué términos lo acepta? ¿De qué manera? ¿Es posible que exista alguna cooperación? No es posible que exista alguna cooperación. El deudor no puso nada, solo tenía deuda, pero ¿qué colocaba? No tenía nada que colocar. Dice el texto que presenta el Señor, Jesucristo expresa su parábola en términos de las leyes y de la cultura de la época. Por eso dice que el deudor, a él se le podía tomar la vida de él, la vida de la esposa y de los hijos. Vamos a suponer que tenga 10 hijos. Los esclavos en esa época eran costosos, era como comprarse hoy un carro de alta gama. Ese era el costo de un esclavo en esa época. Si se tomaba la vida de la esposa y la vida de 10 hijos, estaba muy lejos de que se pudiera pagar esa deuda, supremamente lejos, no se alcanzaba a pagar. A continuación ocurre algo. Ocurre que este siervo, dentro de la parábola, ¿no? dentro de esa ilustración que es la parábola, el siervo al que se le perdona la deuda sale del encuentro con el Señor y se encuentra con un siervo de él. Miremos el caso. Verso 28 en adelante. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su siervo, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta segunda parte vemos que este hombre al que se le perdonó la deuda es lo que dice la ilustración. Es una ilustración que nos ayuda a comprender la justificación. No es que cada parte, cada detalle corresponda exactamente a la justificación, es solamente una ilustración. Entonces este hombre se encuentra con un consiervo que le debe 100 talentos. Los 100 talentos equivalía al sueldo de un obrero o de un soldado durante 5 meses. Es decir, sí tenía una deuda, pero era una deuda pagable. Él debía la deuda, tenía que pagarla, pero esa deuda sí se podía pagar con esfuerzo. Entonces lo que le correspondía a la persona perdonada con una deuda impagable, pues era mostrar misericordia y repetir lo que hicieron con él. Tenía que perdonar a su hermano y sencillamente saldar la cuenta, ya que era una deuda inferior.
Esta segunda parte corresponde a lo que en el libro de los Romanos y en el libro de Gálatas se habla como la santificación. ¿La santificación qué es? La santificación es hacer con nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, con toda nuestra mente, nuestro corazón, hacer las cosas que Dios nos pide. Si en el primer caso, en el primer caso del siervo que no puede pagarle esa deuda al Señor, él sencillamente no tiene ningún mérito, no tiene cómo responderle a esa deuda, no tiene cómo actuar, él sencillamente está totalmente pasivo, porque esa es la situación de él, quedó totalmente pasivo. Esa es la ilustración de la justificación. En la justificación Dios nos absuelve, decreta que somos perdonados, y eso lo hace gratuitamente, libremente. Hay esa palabra de la gracia gratuita con la que Dios nos justifica. Esa palabra gratuito significa de balde. Perdonó de balde al que le debía. Dios perdona de balde al pecador, es decir, Dios lo perdona totalmente, gratuitamente. Obviamente nosotros sabemos por la palabra de Dios, por Romanos y por las epístolas y por los evangelios, que esa deuda no fue que Dios lo que hizo fue como a veces nos pintan a Dios como un viejito bonachón que hace que para que las personas entren al cielo, Él se va a una parte donde hay una puerta trasera y abre la puerta y dice: pasen, pasen. Esa no es la situación. La situación es que lo que ocurre es que la deuda tenía que pagarse, y esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Cristo pagó el rescate inmenso, ese rescate inmenso para pagar la deuda enorme que teníamos, que el pecado tiene frente a la santidad de Dios, porque el pecado tiene una deuda enorme de ese tamaño, así como lo presenta la parábola. De esa manera solamente alguien podía pagar esa deuda, y esa deuda la pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Cristo muriendo en la cruz, Él fue el que pagó ese rescate para que el pecador pueda ser salvado. Pero una vez queda rescatado, el pecador entra en el proceso de la santificación, y en la santificación él ya no está pasivo, él está activo y tiene que moverse, porque esta deuda que menciona aquí la parábola, la deuda que equivale a 5 meses de trabajo de un obrero. Si ustedes tienen una deuda de estas con una persona, ustedes saben que tienen que moverse. Si no se mueven, pasa alguna de dos cosas: o se los llevan a la cárcel o los embargan, o en la parte financiera los intereses empiezan a correr y a tragárseles todo lo que ustedes tienen. Entonces esta persona tiene que correr, tiene que moverse. La vida de santificación es esa. La vida de santificación consiste en que nosotros nos movemos y corremos y hacemos todo lo que toca hacer para poder solucionar el problema de nuestro pecado actual. Nuestra aceptación para con Dios ya quedó solucionada en la cruz, pero en nuestra vida práctica debemos luchar contra la vida vieja. Y los teólogos han utilizado otras palabras para explicar la justificación y la santificación. En el primer caso, en el caso de la deuda impagable, se puede decir que Dios solucionó el problema de la culpa del pecado, la culpa. Pero en la segunda parte, en el asunto de la santificación, nosotros tenemos que participar en la lucha contra el poder del pecado. Nosotros no tenemos nada que hacer contra la culpa. Nosotros no podemos subirnos a la cruz para que nos crucifiquen. Eso solamente lo pudo hacer Cristo. Esa deuda nadie la paga, solamente Cristo. Pero en la santificación sí nos toca crucificarnos. Sí nos toca pagar esa deuda que nosotros tenemos para con el Señor. Nosotros tenemos que, en este caso,
perdonar al que nos debe algo. La cosa más bella es que cuando uno compara las dos deudas, esta deuda que no es pequeña, la deuda de deber 5 meses de jornal de un obrero, no es que sea pequeña, no es liviana, no es cualquier cosa, no es un dulce lo que estamos debiendo. Si se compara con la deuda, con la primera deuda, con la deuda grande, la deuda impagable, uno la ve pequeñita, pequeñita, supremamente pequeña. Entonces, es una ilustración muy bella, porque cuando nosotros ya aquí en la tierra, en nuestra vida, nosotros vemos que alguien nos hace algo malo, nosotros decimos, no pasó nada. Es una deuda tan pequeña con respecto a la deuda que nos pagaron, para que yo fuera salvo. Esto de perdonar esta deuda que tengo con otra persona, este esfuerzo de perdonarlo, ya lo veo tan pequeño. Esa deuda es tan mínima, tan pequeña, que yo ya la puedo, ya en mi mente ya sé que es más fácil y es más digerible, ya lo digiero más fácil, porque comprendo que la deuda que me pagaron a mí es una deuda inmensa. Entonces, hay otra cara en la moneda. Si yo estoy convencido de que Dios me justificó, pagó mi deuda, pero en mi vida práctica, yo vivo la vida sin estar perdonando a mi hermano, eso quiere decir que estoy caminando por la calle, por esta vida, sin la santificación. Y si no tengo la santificación, es porque no tengo la justificación. Eso es lo que enseña Romanos. Ese es un punto importantísimo. Si no tengo la santificación, es porque no tengo la justificación. Si no estoy caminando por el camino de la vida cristiana, es porque no entré por la puerta de ese camino. La puerta del camino es la justificación. Si entro por el camino de la justificación, entonces efectivamente voy a estar caminando por el camino de la santificación. ¿Quién dijo que el camino de la santificación era fácil? El camino de la santificación es difícil. El camino de la santificación es una muenda, es una paliza. Pero esa paliza es muy pequeña en comparación a lo que pagó Cristo en la cruz, al rescate que hizo de mí. Entonces, una de las cosas que quiero que quede impresionado en la mente y en las conciencias de ustedes es la centralidad y la importancia de la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación se encuentra en todas las escrituras. En este caso lo encontramos en una parábola, pero está en Génesis, está en el Apocalipsis, está en las epístolas, está en los profetas. En Génesis, por ejemplo, encontramos a Abraham, que le creyó a Dios, y por creerle a Dios, Dios se lo contó como justicia. Ahí está la justificación. También vemos la justificación en el Edén, cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles, es decir, que hubo un sacrificio, y les hace una promesa de que vendrá un hijo de esa mujer, un hijo de Eva, va a aparecer, que es el que va a solucionar el problema del pecado. Desde ahí empieza el Evangelio a presentarse en la Escritura, y toda la Escritura, Génesis hasta Apocalipsis, está saturado de la doctrina de la justificación, está en todas partes. Así que nuestro trabajo es saturarnos de la palabra, encontrar la grandeza de la justificación y también reconocer el peso de nuestras responsabilidades. Porque es muy bonito reconocer la grandeza de Dios, pero eso de que uno está reconociendo la grandeza de Dios, pero uno no tenga sentido de responsabilidad para con el prójimo, para con lo que uno está haciendo cada día, pues entonces es porque ese reconocimiento de la grandeza de Dios puede estar siendo un poco vano si no está aterrizado en la forma en que yo trato al prójimo. En la manera en que yo trato al prójimo
estoy demostrando que verdaderamente mis cuentas con Dios están a paz y salvo. Si no estoy a paz y salvo, se va a ver en mi vida práctica. Si mi vida práctica muestra, si yo en mi trato al prójimo muestro la vida cristiana, una vida cristiana auténtica, entonces hay signos de que efectivamente mis cuentas con Dios están saldadas. Porque es muy bonito hablar, no, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, yo creo en el perdón de pecados y en la vida eterna, inclusive hasta lo podemos decir. Pero si en la vida práctica, nuestra vida práctica no manifiesta los frutos, la realidad, el compromiso con Dios, no se ve en hechos, los frutos no lo dicen, mi boca puede decir cualquier cosa, las cosas más bellas, hasta predicador, hasta el mejor predicador, pero si mis hechos no lo dicen o dicen lo contrario, todavía peor, entonces sencillamente el signo se está mostrando que las cuentas con Dios no las tengo solucionadas. Fíjense al final del último verso, el verso 35 dice: así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros podemos sufrir esto en nuestra vida, de parte de nuestras familias, puede ocurrir en la familia de Dios, dentro de la iglesia, que nosotros seamos objeto de una ofensa, puede ocurrir, puede pasar, estamos en el mundo, totalmente. El punto no es ese no es el punto. El punto es que si ocurre, y seguramente ocurre, está hecho para que nosotros, y esa prueba nos la coloca el Señor, para que nosotros superemos la prueba, para que nosotros perdonemos la ofensa. Si hay una persona que muere en su ley y no perdona a su hermano, y muere en su ley, y no perdono y no te perdono porque no te perdono, él lo que está mostrando con su testimonio es que no tiene una relación vital con Dios. No hay una relación vital, porque si hubiera una relación vital con Dios, no solamente Dios lo habría absuelto totalmente de la deuda impagable, sino que también le hubiera impartido el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo que se necesita para perdonar la ofensa. Si no está la ofensa, si no está el perdón de esta ofensa, si no se perdona, no está la capacidad para perdonar. Si no está la capacidad de perdonar, es porque no está el Espíritu Santo, que es el que da esa capacidad. Es porque no hay fe en el Dios que justifica y que absuelve, que perdona, que soluciona el problema de la culpa, del pecado, y que entrega el Espíritu Santo para que las personas tengan una vida nueva. Si no hay vida nueva, no hay una aceptación por parte de Dios, no hay una aceptación para con Dios, no hay una vida cristiana de raíz, solamente externa, exterior, y nosotros muy fácilmente nuestra mente carnal es tan oscura, cómo nos engaña a nosotros mismos. ¿Ustedes han visto un perro engañado por la cola del perro? La cola lo engañó y hace un poco de cosas pensando que es otra cosa, engañado totalmente. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Sí, la locura en la que nuestra mente en tinieblas entra cuando está sin Dios, da para eso, para uno estar engañándose. Y pueden haber casos hasta de pastores, pueden haber esos pastores de la televisión, televangelistas famosísimos, llenos y pichos en plata, que hablan cosas grandísimas,
cosas impresionantes y motivan a la gente a que se sientan contentos y estén bien contentos. Hasta esos niveles de salir a la televisión sin darles pena, de decir una montonera de cosas, pero puede ocurrir que no tengan una raíz espiritual. Puede pasar. El ser humano, el corazón, es tan engañoso que da para eso. Da para que ocurra eso, para que ocurra muy seguido, y ocurre seguido porque el corazón es así de engañoso. Entonces, mis hermanos, espero poder haber logrado hacer llegar a sus mentes, sus corazones, sus conciencias, la importancia de la doctrina de la justificación y cómo en todo el Evangelio, toda la Escritura está saturada de la santificación, y cómo la santificación viene con la justificación viene con la santificación. Son hermanos gemelos, hermanos siameses que vienen juntos, no se pueden separar. Si tenemos la justificación, entonces se verá en la santificación. ¿Y cómo se ve eso en los frutos? El árbol, usted ve las raíces, usted sabe si las raíces están buenas de ese árbol, usted lo ve porque las naranjas están jugosas, bellas, y la naranja, es la naranja la que me dice las raíces. No estoy viendo las raíces, están fuera de mi vista, pero la naranja es la que me dice el jugo, el sabor, es el que me dice esas raíces están perfectas. Entonces es lo mismo, en la vida de santificación nosotros estamos mostrando que sí hay una raíz espiritual, sí hay un encuentro con Dios verdadero, sí hay una relación con Dios auténtica que solucionó el tema de la deuda impagable. Si las naranjitas están mal, palosas. Si están, ¿cómo? Palosas, o tiene algún problema, o no dio naranjas, ¿sí? O no las dio, uno no necesita, no hay necesidad de excavar, sino uno ya sabe que el palo tiene una patología, hay algo que está mal, algo está muy mal. Entonces, nosotros requerimos, la Biblia nos pide siempre que estemos examinando nuestra fe. Y estas palabras de Cristo en esta parábola dada a sus discípulos tenían ese propósito. Y se lo dijo a los discípulos: si ustedes no perdonan, les va a pasar lo que les estoy contando aquí en esta ilustración, de que no hay un encuentro con el Señor, y el Señor tomará sus decisiones respecto a las personas a las que Él le predicó el Evangelio, y ellos no respondieron. Entonces, mis hermanos, esta palabra espero que llegue a ustedes, que quede sembrada en su corazón y que produzca fruto. Pongámonos en manos del Señor en oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, que seas tú el que recibe toda honra, todo honor de parte nuestra. Ayúdanos, Señor, en nuestras flaquezas, nuestras dificultades, porque sabemos que somos pecadores. Dirígenos, guíanos. En cuanto a aprender a perdonar, ayúdanos a perdonar. Danos la fuerza para perdonar. Ayúdanos a manifestar los frutos, Señor, que tú pides de nosotros, para poder honrarte y glorificarte con esos frutos, para que tú seas honrado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos sido bendecidos con la palabra del Señor? Amén. Son palabras realmente que bendicen nuestras vidas, palabras que realmente pocos escuchan en los púlpitos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y qué bonita palabra pues para comenzar el año, ¿no? Acerca de las deudas. A veces nos pasa eso a nosotros, ¿no? De pronto nosotros ya sabemos que tenemos el perdón de Dios, pero de pronto por allá algún familiar alguna vez nos hizo daño, alguna persona. Y puede pasar que a veces como que hay esa raíz de amargura en la persona y digámoslo también en el creyente.
Como decía el hermano Jaime, llega la persona y dice, no, es que yo no perdono a mi hermano o a esta persona porque me hizo, y resulta que pasaron ya 5, 10, 15, 20 años, inclusive casos donde la persona ya partió, ya murió, y aún la persona que está viva tiene resentimientos. Entonces, una palabra para que nosotros realmente nos examinemos a nosotros mismos y la pongamos por obra. Ya hemos sido perdonados. Y era una deuda, como decía el hermano Jaime, una deuda que es completamente impagable. No podíamos pagarla, pero por esa gracia, por ese regalo inmerecido, hemos sido perdonados y ahora tenemos que vivir realmente la vida de Dios. No es fácil, a veces alguien nos ofende y obviamente como seres humanos nos duele, pero tenemos que perdonar porque realmente es un mandato bíblico. Amén. Y hablando de mandatos bíblicos, pues hoy también tenemos la institución de la cena del Señor. También es un mandato bíblico el tomar la cena. Nosotros lo hacemos el primer domingo de cada mes y hoy pues tenemos el privilegio de hacerlo. Así que lo invito a que si tienen su Biblia me acompañe ahí en 1 Corintios 11, 23. Habla de la institución de la cena del Señor. Dice en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Entonces vemos que es una enseñanza del Señor Jesucristo. Invito al hermano Gilbert si me colabora para servir la cena a los hermanos. Recordemos que la cena lo hacemos es en memoria del Señor, lo hacemos es realmente para creyentes, es algo simbólico que realmente estamos haciendo con este jugo de uva y con esta galleta, pero tenemos presente que un día vamos a estar en las bodas del Cordero. Amén. Entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Así que vamos todos a tomar el pan. Esto es un privilegio estar reunidos en la casa del Señor. Estos días estuvimos en Santander, estuvimos paseando, fuimos a un pueblito que se llama Curití. Es un pueblo religioso, pues muy bonito el pueblo, pero es completamente religioso. Y allí vimos una iglesia bautista reformada. Yo le envié al hermano Jaime, le envié una imagen. Y pues hablé con el pastor por teléfono, porque estaba abierta la iglesia, pero pues ya íbamos de salida, y hablé con el pastor por el teléfono, y él me decía que pues la obra estaba allí hacía muchísimos años, pero que era complejo ejercer la obra allí porque era un pueblo bastante religioso. Y realmente pues me sentí identificado pues con este pastor, el pastor Alirio. Me sentí identificado porque hacer la obra del Señor no es fácil. Estamos permeados en una nación donde hay mucha religiosidad, donde hay mucha tradición, y realmente no es fácil. Pero bueno, tenemos la fe, la confianza en el Señor Jesucristo, que lo hacemos para Él. Tal vez muchos son llamados, pocos los escogidos, y es un privilegio el poder predicar su preciosa palabra.